Adelante, hermana. Oremos, hermanos. Padre Santo que está en los cielos, te alabamos, Señor, te glorificamos y te damos gracias, Señor, por este tiempo especial y por este nuevo día que tú nos diste, Señor, y nos permitiste, Señor, hacer nuestras actividades, nos guardaste, nos libraste del mal, Señor. En este momento, Señor, queremos presentarte este estudio bíblico y al pastor, Señor, para que tu Santo Espíritu le guíe, Señor, en cada palabra que él ha de expresar, enseñándonos, Señor, para que adquiramos el conocimiento tuyo. Ayúdanos, Señor, a guardarla, a atesorarla, para que nosotros podamos, Señor, compartirla y entenderla también, Señor, y edificar nuestras vidas de una manera especial. Gracias por este tiempo, Señor, que de una manera especial tú nos permites a través de este medio poder, Señor, prepararnos y conocerte más a través de las escrituras, Señor. Bendice al pastor, bendice a los hermanos que vienen en camino, los que están por unirse, Señor, por este medio. Te ruego que nos abras el entendimiento y que nos ayudes, Señor, para que cualquier cosa que nos esté distrayendo, Señor, la quites de nuestro camino y nos podamos, Señor, estar atentos al mensaje tuyo en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén. 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 Pues mis hermanos, vamos a continuar hoy con este tema general, los dos reinos. Ya sabemos que Dios creó al hombre, lo hizo como el rey de la creación. Cuando el hombre pecó, le traspasó ese derecho a Satanás. Por eso vemos los reinos de la tierra, como tiene la filosofía de Satanás y cómo el ser humano pues puede vivir en esta amargura porque se ha hecho que esclavo del pecado, y el autor del pecado es el diablo, se hace esclavo de Satanás. Hoy vamos a estudiar la antesala para la llegada del Mesías. Ya vimos en semanas pasadas que el Señor escogió un pueblo para él reinar sobre ese pueblo, pero ese pueblo rechazó el gobierno de Dios, dijo que quería ser como las otras naciones del mundo. Y ahora vamos a ver cómo el Señor sigue tratando, cómo Dios extiende su misericordia, hermano. La misericordia de Dios son infinitas con nosotros. Y vamos a ver la antesala para la llegada del Mesías. Judá, que fue uno de los dos reinos que se dividió el pueblo de Israel, y que fue el que quedó, y que es el reino que existe en la actualidad, ese Israel, es ese reino de Judá que aparece en gran parte del Antiguo Testamento. Pues ellos fueron gobernados por diferentes imperios, por los babilonios, los persas, los griegos, romanos. Y en esa trayectoria aparece el último de los profetas del Antiguo Testamento, que vamos a leerlo, que es el profeta Malaquías. Y vamos, Malaquías está antes de Mateo, inmediatamente antes, así que es muy fácil de encontrar. Y vamos a leer acá una profecía que aparece, que se cumplió en alguien que se va a conocer como el último de los profetas del Antiguo Testamento. Y vamos a ver a Malaquías capítulo 3 versos 1 y 2. Vamos a ver lo que dice. Después de esto, hermano, hubo 400 años de silencio. Ya Dios no reveló más nada en 400 años. Veamos. Hermana Jennifer. Amén. Dice la palabra del Señor: He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Esto es una referencia, como ya señalé, a Juan el Bautista, el mensajero, el que iba a preparar el camino para la llegada del Señor. Repito que esto
se predicó unos 400 años antes de Cristo, se dio este mensaje. Así que todo este tiempo hubo silencio, no aparece un profeta, no aparece nada de trascendencia en la historia del pueblo de Israel hasta que aparece Juan el Bautista. Y vamos a ver a Juan el Bautista en Marcos, vayamos a Marcos, capítulo 1, Evangelio de Marcos, capítulo 1, y vamos a leer los versículos desde el 1 hasta el 4. Lo último que que se dijo en el Antiguo Testamento, lo dijo Malaquías, esto se conecta exactamente con acá este evangelio. Vamos a ver lo que dice. Marcos 1, del 1 al 4. ¿Alguien del Zoom quiere leer? Hermana Juliela. Hermana Juliela, adelante. ¿No le abre el micrófono? Bueno, ¿alguien más que quiera leer? Yo aquí. Hermana. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Noten, hermanos, que Marcos menciona tanto a Isaías. Isaías habla acerca de esto, es decir, la primera parte la habla Isaías y el verso 3 lo dice Malaquías. Él junta aquí los dos profetas que proclamaron, hablaron acerca de este acontecimiento. Isaías fue del siglo 8, mientras que Malaquías es del siglo V, en los años 400, así que estamos hablando de una diferencia como de 350 años entre un profeta y otro que habló acerca de esto. Ahora, aquí está identificado quién es el mensajero que está profetizado. Cuando pienso en Juan el Bautista, hermanos, ¿saben lo que es que este hombre, aparte de Jesús, ya fue profetizado que iba a nacer y que tendría un propósito? Por eso Jesús dijo que de los nacidos de mujer no ha nacido uno más grande que Juan el Bautista. Fue el precursor, fue el mensajero. Y comparado con el éxito de mucha gente en este tiempo, él fue un fracaso. Porque andaba en el desierto predicando, vestido de piel de camello, y solo duró como 6 meses de ministerio. Lo decapitaron, cualquiera diría, no, ese fue un fracaso. El más grande de los seres humanos que ha pisado esta tierra ha sido Juan el Bautista, porque fue el precursor de Dios hecho hombre en la tierra, el mensajero seleccionado. Ahora, ¿qué predicaba Juan el Bautista? Dice que predicaba bautismo de arrepentimiento. Esto es interesante, bautismo de arrepentimiento. Hoy día nosotros los cristianos no practicamos bautismo de arrepentimiento, porque el bautismo es después de arrepentido. Juan llamaba a las multitudes y las multitudes iban al río Jordán y confesaban sus pecados y luego eran bautizados. Era bautismo de arrepentimiento. Ahora, ¿cuál era el propósito de Juan? Juan predicó para que la gente se arrepintiera del pecado y estuviera preparada, esperando a quien, al Mesías, porque él es el precursor
del Mesías. Entonces, las multitudes dice que iban delante de Juan y eran bautizadas. Vamos a ver el mensaje que Juan predicaba. Vayamos a Mateo capítulo 3, versos 1 hasta el 3. Mateo 3. capítulo 3, versos 1 hasta el 3. Amén. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Muy bien, entonces esa langosta no es la de mar, ¿eh? No, No, la que yo como, la que Sí, yo como. no es la- los eran grillitos. chapulines. Ajá, los chapulines. Para que Sí, sepa bueno. que yo lo como eso. Con miel. Juan Abreu y Juan el Bautista se Sí, alimentaban pues, de- Juan, El pastor lo hace porque Bueno, entonces, hermano, miren, ¿qué predicaba Juan el Bautista? Noten que él llamaba al pueblo al arrepentimiento. ¿Y qué decía? El verso 2 es la parte central de esto. Dice, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y nosotros estamos estudiando acá los dos reinos. Y hemos visto un reino, que es el de Satanás, que ha estado imperando en el hombre de miles de años. Ahora, por primera vez, se le dice a la humanidad que el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, ya está cerca el reino de Dios. Noten que el llamado era el arrepentimiento, confesar sus pecados y arrepentirse del pecado. El propósito de Juan era que los judíos aceptaran a Cristo. Para eso él salió a predicar. Noten, y quiero que leamos ahora ahí mismo los versos 5 y 6. Vamos a ver lo que dice. Pastor, puedo hacer una pregunta Sí. antes de, en el verso 3, cuando dice, pues este es aquel que habló el profeta Isaías, porque eso está diciendo Mateo, no, No, Marcos. digo Marcos, no Juan. Bueno, en este caso es Mateo. Sí, Mateo. pero no es Juan. No es Juan. No. Pero el que diga arrepentidos, porque eso lo dijo Juan. Exacto. Ok. Sí, porque lo que hace el evangelista al escribir, igual que lo hace Marcos, es decir, bueno, este hombre es el cumplimiento de una profecía. Que aquí menciona Isaías, pero lo leímos también en Malaquías, aparecen en las dos partes de una misma profecía. Sí. Es que como aparecen corridos, pues Sí, confunde uno así. un poco. Okay. Perdón, sigamos. Sí, bueno, el verso 3 dice, pues este es aquel de que habló el profeta Isaías cuando dijo. Es decir, está ya Mateo hablando, él de manera directa. no, y como Mateo le escribe el Evangelio de Mateo, ya sabe quién va dirigido, es a los judíos. Por eso aquí menciona más preciso a Malaquías y a Isaías. Es que como Sí. inmediatamente antes él citó a Juan. Sí, Okay. puede tender a, Sí. a uno Sí. decir, bueno, es Juan el Bautista que está hablando o es Mateo. Sí. Ok, vamos a seguir viendo versos 5 y 6, ahí mismo. ¿Alguien del Zoom ahora? Hermana Rubiela, ¿quiere intentarlo? Exacto, ahora sí. Dice así el versículo 5. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Noten, este elemento de confesar los pecados va a aparecer cada vez que Juan está bautizando. Es decir, no se bautizaba nadie si no estaba dispuesto a confesar los pecados. No confesarle los pecados a Juan.
no era Juan delante de Dios, pero la persona, bueno, no sabemos la ceremonia, cómo Juan la hacía, pero me imagino que las personas estaban esperando, era Juan solo que estaba bautizando y eran multitudes. Así que la gente se entendía y uno entiende que la persona es sincera, ¿verdad? Y que si alguien dice me voy a bautizar, entonces tiene que confesar sus pecados a Dios, tiene que tener un sentimiento de arrepentimiento. Recuerden, este es el bautismo de Juan, este no es el bautismo cristiano. El bautismo de Juan es bautismo de arrepentimiento. Era lo que buscaba. Buscando, y aquello tenía un simbolismo. ¿Cuál era el simbolismo? Que la persona presentaba sus pecados delante de Dios. Al ser bautizado, era un estilo de limpieza. La persona salía de las aguas limpia. Por eso hay que entender que la persona tenía que ser sincera, porque aquello era con Dios. Y Dios estaba permitiendo que esas aguas del bautismo realmente sirvieran de limpieza. No porque el agua del Jordán limpiaba. Porque hay gente hay cristianos viejos ya que ya están bautizados y se van al río Jordán a bautizarse. Eso no tiene ningún sentido, porque no es el río Jordán, no es esa experiencia la que va a ser importante, sino una experiencia con Dios. Pero hay que entender que aquellas aguas Dios la estaba usando para producir el efecto de la limpieza. Un simbolismo que más adelante Jesús iba a explicar mejor cuando él dijo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Esto también tiene un aspecto simbólico allí, no tiene que ver en el caso de Jesús con agua, no se refería a Jesús al agua, sino a su sangre purificadora y salvadora. Ahora, Dios, ¿qué estaba haciendo? Dios estaba llevando al pueblo, digamos, al pueblo de Israel a su última oportunidad. ¿Cuántos años ya tenía Dios tratando con aquella nación? 1500 años. Desde que Moisés sacó al pueblo de Egipto hasta el nacimiento de Jesús pasan unos 1500 años. Y durante todo aquel tiempo, ¿qué fue lo que hizo el pueblo de Israel? Vamos a ver qué fue lo que hizo el pueblo de Israel en Mateo capítulo 23, versículo 37 al 37 y 38. Vamos a San Mateo capítulo 23, versos 37 y 38. Vamos con hermana Jennifer y después vamos con el Zoom en la próxima. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Hermanos, Jesús está hablando aquí. Jesús dice, ¿cuántas veces quise? Y cualquiera dice, pero Jesús tenía 30 años, pero sabemos bien que quién es Jesús, que es el verbo de Dios, es Dios creador, el Dios que mandó los profetas, y que Él mismo viene a la tierra en condición de hombre, y ya sabemos nosotros lo que pasa con Él. Así que Dios trató con aquel pueblo 1500 años, ¿y cuáles fueron los resultados? Matas a los profetas y apedrea a los que te son enviados. Esa era la recepción que este pueblo le daba a los profetas que el Señor enviaba. Ahora, este es el último de los profetas. ¿Quién es? Juan. El último de los profetas, Juan, está predicando. Y vamos a ver cómo Juan, después de estar bautizando, recuerden que Juan
más o menos desarrolló un ministerio de unos 6 meses antes de que Jesús apareciera en la escena pública. Pero ahora Jesús aparece y vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1. Vamos a ver esto, Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 29 y 30. Hermana Beatriz. Ya. Juan 1, versículos 29 y 30 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Así que, hermanos, ¿cómo presenta después de Juan estar bautizando las multitudes y él hablar y decir: yo los bautizo a ustedes en agua, pero detrás de mí viene uno que bautizará en Espíritu Santo y fuego? Ahora Jesús aparece. Jesús es bautizado por Juan. ¿Y cómo lo presenta Juan? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y para los judíos este lenguaje era muy familiar. Para nosotros los occidentales, bueno, los que estamos familiarizados con la Biblia lo entendemos mejor, pero una persona no está familiarizada con la Biblia, dice: ¿cómo que es esto de Cordero? Pero para los judíos, ellos sabían que para recibir perdón tenían que sacrificar un cordero, y también la Pascua, la celebración de la Pascua, todo aquello. Así que este lenguaje era muy familiar para ellos. ¿Y cómo lo presenta? Dice: el Cordero de Dios que quita no el pecado de una persona, sino del mundo. Es decir, el sacrificio de Cristo es suficiente para salvar a todos los seres humanos que han existido sobre este mundo. Ahora, es efectivo solo en aquellos que creen. Es el punto importante, porque no es el hecho que Jesús vino a salvarlo y ya porque Jesús murió, no importa lo que una gente haga, todo el mundo es salvo. No, el sacrificio es suficiente para salvar a todos los pecadores de la tierra, pero es efectivo en aquellos que creen. Ahora, ya Jesús es presentado en el mundo como el Cordero de Dios. Vamos a ver qué vino Jesús predicando, porque es importante nosotros ir conectando todo esto, de qué manera nosotros estamos viendo. Ya Juan dijo: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando el segundo reino, porque el primero ya lo estamos viendo de miles de años, el reino de Satanás, que el hombre le traspasó. Ahora vamos a ver el segundo reino que comienza a ser establecido en la tierra. Cualquiera diría: entonces, ¿cómo es esto? Dios es el creador, el dueño de todo lo que hay. El diablo tiene un reino primero que Dios. Bueno, es que Dios ese reino no se lo dio al diablo, se lo dio al hombre. Pero el hombre se lo entregó a Satanás. Y así dijo el mismo diablo a Jesús en una ocasión. Se lo dijo claro: te doy todos los reinos de la tierra, porque a mí me ha sido entregado. Y a quien quiero lo doy. Estaba mintiendo, porque él no iba a entregar nada. Pero está diciendo la verdad en lo de que sí, él le fue entregado. Sí, porque miren qué es lo que pasa con las falsedades del diablo. El diablo usa medias verdades, el diablo usa un 25% de verdad. Y esto lo hacen las creencias que son de apostasía. Utilizan, por ejemplo, un nombre bíblico, pero la práctica es pagana. Utilizan una parte de una enseñanza bíblica, pero el resto es totalmente pagano,
totalmente contrario a la palabra de Dios. Eso es lo que Satanás ha hecho todo el tiempo, porque hay dos obras en las cuales él es especialista: en mentir y engañar. Esa es su especialidad. Mentir y engañar es la especialidad de él. Vamos a ver lo que Jesús vino predicando. Vayamos a Marcos otra vez, capítulo 1, y ahora vamos a leer los versos 14 y 15. Marcos, capítulo 1. Hermano, yo estoy resumiendo muchas cosas. Si ustedes tienen preguntas, inquietudes, no se las guarden. Así que no se la guarden, pongan, díganla, porque de esta manera pues aclaramos cualquier duda, porque sé que estoy resumiendo muchas cosas que tal vez acumulan mucha información. Marcos capítulo 1, versos 14 y 15. Con la hermana Betsy, que tenía la mano alzada hace un rato. Sí, Marcos 1, 14 al 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Vamos a ver, Juan, ¿qué predicó? Bautismo de arrepentimiento para que creyeran en Jesús, ¿verdad? Ahora Jesús dice, ¿qué vino? Vino predicando no bautismo de arrepentimiento, sino el evangelio de ¿qué? De Dios. De reino. Vean el versículo, el 14, del reino. ¿De qué reino? Del reino que no estaba en la tierra. El reino de Dios. ¿Y qué dice Jesús mientras él predica? Él dice que el tiempo se ha cumplido. ¿Cuál tiempo? El tiempo de que el reino de Dios fuera establecido en la tierra. Y que el reino de Dios se ha acercado. ¿Y a qué llama la gente? Llama al arrepentimiento y a creer en el evangelio. ¿Qué es lo que es el evangelio? Buenas nuevas. Buenas nuevas. Buenas noticias. Tal vez uno dice, pero bueno, evangelio, nosotros usamos la palabra evangelio, pero la palabra evangelio viene de una palabra griega. Así mismo casi se dice evangelión, que quiere decir buenas noticias. Ahora, la humanidad tenía buenas noticias, no, porque lo que había era la obra del diablo, el reino del diablo, de todo esto. Ahora la humanidad por primera vez recibe la mejor noticia. El reino de Dios ya ha llegado. El reino de Dios ya se ha acercado. Y a eso vino Jesús, a predicar el evangelio. ¿Y cuál es el propósito de Jesús? Llamar a la gente al arrepentimiento, a creer en esa predicación del reino de Dios, para que la gente pueda pasar de qué? Del reino de Satanás. Entendemos, todo el mundo bajo el reino de Satanás. Ahora la gente tiene la oportunidad de salir de ese reino de las tinieblas y entrar al reino del Señor, al reino de Dios, como lo dice Pablo en Colosenses, el cual nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Así que, hermanos, ya estamos viendo nosotros cómo el reino de Dios se inicia. ¿Dónde? ¿Dónde inicia el reino de Dios? En Israel. Israel, la nación que rechazó a Dios, que 1500 años el Señor estuvo tratando con ellos. Ahora viene el Señor a predicar y comienza Cristo a establecer el reino de Dios. Si dice aquí la palabra de Dios que el reino de Dios se ha acercado, ¿es por qué? Porque estuvo lejos. Estuvo lejos. Así que el reino de Dios estuvo lejos. ¿Y por qué estuvo lejos? Por el pecado del hombre. Porque el hombre le entregó
Esto a veces cuesta como digerirlo, hermanos, porque nosotros sabemos que Dios es todopoderoso, es el creador de todo, y uno dice, pero ¿cómo? Dios se ve como limitado por el diablo. No, Dios le dio al hombre todo el derecho, todo el dominio de la tierra, y el hombre se lo entregó al diablo. Dios es fiel, es honesto, y lo que Dios da no lo quita. Es decir, ese derecho, el hombre sigue gobernando en la tierra, pero ¿bajo qué? Bajo la esclavitud del pecado y de Satanás. Esto, por eso vemos los sistemas de este mundo y tantas cosas que están sucediendo en este mundo. Ahora, ¿qué pasó? El pueblo de Dios estaba ahora en Israel. Vamos a ver Mateo capítulo 12, versos 27 y 28. Mateo capítulo 12, versos 27 y 28. Recuerden que a Jesús lo acusaron de estar endemoniado. O sea, aquel pueblo se portó tan bien, mató a los profetas, los persiguió. Y ahora viene Dios en condición de hombre, y miren lo que hacen, lo acusan de estar endemoniado. Vamos a ver. Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Así que, ¿dónde estaba ya el reino de Dios? Estaba entre ellos. Pero, ¿qué estaban haciendo ellos? Rechazándolo, acusando, diciendo que Jesús estaba endemoniado. ¿Cuántas cosas dijeron de Jesús? Que estaba loco, que estaba fuera de sí, que era comelón, que era bebedor, que era amigo de prostitutas y de publicanos, y de cuántas cosas, hermanos, acusaron al Señor. Aquel pueblo que el Señor mismo lo había sacado de Egipto, ese que caminaba por las calles de Jerusalén y de todo Israel, el mismo Dios creador, ahora caminando, qué privilegio, pero qué grande es cuando aquel pueblo no sabe valorar lo que estaba pasando entre ellos, no sabía valorar aquello que estaba sucediendo, el mismo Dios, el creador, caminar, hacer milagros, multiplicar los panes, resucitar a los muertos, predicarle, él mismo hablarles. ¿Y qué pasa con ellos? Terminan rechazando el reino de Dios. Ellos empezaron a rechazar el evangelio. El evangelio era para que el pueblo recuperara, ¿qué cosa? Lo que había perdido, porque Dios los seleccionó para Dios ser el rey de ellos, para Dios gobernarlos, pero ellos rechazaron el reino de Dios. Rechazaron el reino de Dios, y ahora Dios mismo vuelve y le dice, aquí está el reino, acéptenlo. Pero sabemos bien lo que ellos hicieron. ¿Y qué pasaría con ellos, hermanos? Bueno, hay una cita acá que es un poquito larga, es Mateo capítulo 21. Quiero que lo veamos así. Mateo capítulo 21. Son 11 versículos, no lo vamos a leer por cuestión del tiempo, pero lo vamos a resumir. Mateo capítulo 21, versículo 33. Aquí aparece una parábola de los labradores malvados. Dice que un padre de familia que sembró, tenía una viña, plantó una viña y luego la arrendó a unos labradores. Y entonces, cuando se acercó el tiempo de que debía él recibir los frutos, mandó, dice,
a sus siervos a buscar los frutos. La viña es Israel, el labrador es Dios, o sea, el dueño de la viña es Dios. Los labradores es el pueblo de Israel. Y envió a sus siervos, a quien, a los profetas, los envió a buscar fruto de su pueblo. Pero dice el verso 35, más los labradores tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon, lo mismo que está diciendo Jesús. Entonces envía a otros más, en el verso 36, ¿verdad? Y hicieron lo mismo. Y finalmente, en el verso 37 dice que le envió a su hijo, diciendo, tendrán respeto de mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, vení, matémosle y apoderémonos de la heredad. Y dice que tomándolo, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? ¿Sí? El Señor le pregunta, porque es una parábola, y ellos le dicen, bueno, a los malos, miren el verso 41, a los malos destruirá sin misericordia, arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Estaba hablando de él, la piedra sobre la cual se cimentaba todo. Y la iglesia dice, y aquí está la parte, hermano, que quiero que le pongan especial atención, son los versos 43. El verso 43 específico dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Es decir, aquí estaba ya la sentencia de que ese reino que Jesús estaba estableciendo, el reino de Dios, que los judíos rechazaron, era la última oportunidad. Aquello era lo último. Si rechazaban aquella oportunidad, dice que Dios iba a quitar el reino de ellos y lo iba a dar a gente que produjera los frutos de él. ¿Y qué ha hecho el Señor, hermanos? ¿Qué ha hecho el Señor? Ya nosotros sabemos que hay un mandato de Dios, está en la Gran Comisión, aquí en Mateo, capítulo 28, vamos a leer esta cita, una cita hermosísima que debemos aprendernos de memoria. San Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20, vamos a leer. Hermana Carmen. Mateo 28, 19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, ven, ¿a quiénes le fue dado el reino? A Israel. Pero ¿qué pasó? Ellos rechazaron el reino. Ya Jesús había muerto, había resucitado cuando dijo estas palabras. Y ahora, ¿qué dice el Señor? Vayan, ¿por dónde? Por todas las naciones. Ahora el reino es un reino, debemos entender, el reino que Jesús está estableciendo no es un reino material, no es un reino político, es un reino espiritual. ¿Cuál es el reino? El reino es que el hombre está siendo llamado a salir del pecado, del dominio de Satanás, para entrar en la fe en Jesús. Entonces, hoy día nosotros tenemos que en la tierra hay dos reinos. El reino de Satanás, representado por todos aquellos que no creen en Jesús, y el reino de Cristo, que es pequeño comparado con el reino de Satanás, pero compuesto por todos aquellos que han creído en Jesús, que han sido perdonados sus pecados, que
han recibido al Señor y que han nacido de nuevo. El que no nace de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Así que estamos viendo aquí cómo aquello está cambiando. ¿Y por qué está cambiando? Porque el pueblo rechazó la última oportunidad, y ya hoy decir que esos judíos que están ahí son el pueblo de Dios, eso es una tontería, porque dice la Biblia claramente. Ahora, judío que acepta a Cristo, sí. Judío mesiánico, sí, es el pueblo de Dios. Pero esos judíos que están en todas partes no tienen nada que ver con el pueblo de Dios. Y la nación va a ser restituida un día, la nación, no un individuo en particular. No, y que no tiene lo que llama como es el pueblo de Dios, que nosotros somos remanentes. Sí. Aún dentro de todas las iglesias llamadas cristianas, Dios tiene un remanente. Él es el que lo conoce. Tiene un remanente fiel. Miren, pasó algo cuando Jesús murió, y luego de esto, pues, creo que esto va a ser lo último que vamos a ver esta noche, pero pasó algo cuando Jesús murió, algo que fue muy significativo, y está en San Mateo, capítulo 27, ahí mismo, capítulo 27. Quiero que vean algo, hay que leerlo cuidadosamente para poder entenderlo, y tal vez después que lo leamos digamos, pero esto como que es medio confuso. Es que la literatura, tanto griega como hebrea, es así de esa manera. Vamos a ver, capítulo 27 de Mateo, versos 50 y 51. Vamos a ver algo aquí que es muy interesante que pasó. Esto sucedió cuando Jesús estaba crucificado y cuando él murió. ¿Alguien del Zoom que quiera leer? La hermana Luis. 50 y 51 de 27 de Mateo. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Voy a resumir esto que voy a decir. ¿Qué tiene esto de especial? Bueno, sí, Jesús dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ok, murió, falleció, ya se cumplió, se completó la tarea de la salvación allí. Pero aquí hay un detalle que puede pasar un poquito desapercibido. Sí. Y es que dice, comenzando el verso 51, que en ese mismo momento en que Jesús entrega el Espíritu al Padre, dice que el velo del templo se rasgó en dos. Era una simple cortina. Ahora, ¿qué tenía? ¿Qué conllevaba? El santuario de Israel, el área del templo estaba compuesta por tres secciones: el patio, el atrio, pero la construcción en sí estaba dividida en dos partes: el lugar santo, lugar santísimo. En el lugar santo entraban los sacerdotes todos los días. El lugar santísimo una vez al año, y el sumo sacerdote solo podía entrar. Allí era donde estaba el arca del pacto, que para este tiempo el arca ya hacía años que ya no estaba allí, pero aquel lugar se consideraba el lugar santísimo como lo más sagrado. Allí no podía entrar nadie. Solo el día de expiación entraba el sumo sacerdote, el día de Yom Kippur. ¿Qué pasó cuando Cristo murió? No dieron un detalle ahí, claro. Era tan así, tan santísimo. Se quemaba. No, que los sacerdotes, el sumo sacerdote, los sacerdotes le ponían unas rocas. Sí. Palabras. Porque si se moría o se comía, lo alaban porque ellos no podían entrar. ¿Y quién entraba? Si decían, murió el sumo sacerdote, entren a buscarlo. ¿Cuál era el candidato para entrar? Ninguno. No podía. Por eso tenían
La soga y el sumo sacerdote usaba, se ponía una ropa sacerdotal con una campanilla, y mientras estaba ahí dentro, estaba en movimiento, se oía la campanilla. Y decían, está vivo. Está vivo, porque eran los tiempos de la ley, aquí estaban terminando. Y noten, hermanos, que aquel lugar representaba la gloria de Dios, el lugar santísimo, que así se llama. Cuando Jesús murió, aquello se convirtió en un lugar común. Sí. Así que hoy nosotros no tenemos necesidad de entrar a ningún lugar santísimo en la tierra, porque tenemos acceso directo al trono de la gracia a través de Cristo. Así que eso es lo que pasó, hermanos. Aquello fue ya lo último, la gloria de Dios. Dios quiso habitar entre ellos, la gloria de Dios abandonó el templo de Jerusalén y ya no se manifestaría más Dios a través de este templo humano, y ya aquella condición de pueblo exclusivo y especial de Dios se acabó para el pueblo. Se abrió para todos. Por eso hoy todos tenemos acceso al trono de la gracia a través de Cristo. Amén. Así que la próxima semana vamos a ver cómo el reino de Dios empieza a desarrollarse en la tierra, cómo empieza a expandirse. Así que vamos a dejarlo hasta aquí por hoy.